Viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Vamos a empezar esta emisión saludando con Guayaquil, donde se encuentra nuestro compañero Gustavo Espinosa. Es que el día de hoy, justamente en un grupo de barrios del noroccidente de la capital, continúan las protestas de los moradores por el proyecto de los Quito Cables. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía? Amigas y amigos, muy buenas tardes. También el presidente de la República cumple agenda en el puerto principal. Les tendremos un informe. Aquí comenzamos. El presidente Rafael Correa inauguró la casa de acogida Los Libertadores y entregó 130 vehículos tipo patrullero en Guayaquil. El ministro de Trabajo fija un plazo para que el empresario Álvaro Novoa Pontón cancele su deuda con los extrabajadores de la Hacienda La Clementina. Las empresas Volkswagen y Continental incrementan sus inversiones en Ecuador. En lo internacional, en Brasil se reanudó el proceso de juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff. Vamos con el desarrollo de estos titulares, Sofía, amigas y amigos televidentes. Así es, porque en la ciudad de Cuenca se firmó el convenio para el inicio del proyecto de ensamblaje de vehículos alemanes Volkswagen. Esta firma generará 5.000 plazas de empleo, mientras que la empresa Continental General Tyre presentó su nueva llanta deportiva. Aquí los detalles. Con la presencia del ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli, se dio la firma de convenios entre la empresa alemana Volkswagen y Fisum S.A. Cuenca. El proyecto de ensamblaje denominado Vehículo Utilitario busca incentivar la producción nacional y mano de obra ecuatoriana. En el 2017 se ensamblarán más de 2.000 vehículos, lo que representará la generación de 5.000 plazas de empleo directas y miles de plazas de empleo indirectas. Los directivos de la empresa alemana quieren convertir al país en un socio importante en la nación. Tuvo una decisión sumamente elaborada y basada en el potencial que vemos en este país. El futuro de este proyecto solamente dependerá de cómo logremos consolidarlo, de que la mano de obra ecuatoriana demuestre su calidad y motive a incrementos de producción. En un futuro se piensa expandir este convenio desde el 2018 hasta el 2024 con una producción de 120.000 unidades. Continuando con la inversión extranjera, la empresa Continental General Tyre, que tiene al momento 1.300 trabajadores, presentó su nuevo producto que se lanzó al mercado. Se trata de la nueva llanta deportiva G-Max R5. El diseño más innovador del mercado y internamente con muchísima tecnología. También manifestó la importancia de la mano de obra nacional en la empresa. Hacer que las inversiones sigan creciendo para justamente eso, ¿no? Defender nuestro empleo y hacer en general todos apoyar para que el país siga creciendo. Alberto Ochoa, Ecuador TV. Totalmente deportivo. Y frente a la variación de los precios del petróleo, expertos sugieren apuntalar el cambio de la matriz productiva y al tiempo optimizar los costos de producción de nuestros campos petrolíferos. Esta semana el precio del petróleo abrió a la baja. El WTI se cotizó en $41.15 y el Brent en 43.02, lo cual, según Marcelo Varela, experto en el tema, se debe a la sobreoferta existente. La contracción de la oferta tiene que disminuir y no ha sucedido eso. Si sumamos eso a esa tecnología utilizada en Estados Unidos para la extracción barata de crudo. Las raíces de esta problemática son movimientos geopolíticos y especulativos que se podrían agudizar tras el anuncio del FMI sobre una contracción de la economía mundial. Cambia las expectativas de ganancia de los especuladores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como ellos transan el petróleo a futuro y saben que si se contrae la economía, el precio del petróleo cae, empiezan a vender ya. Estos factores vuelven impredecibles los precios que se manejarán en los próximos meses, pese a que el Banco Mundial ha previsto
una ligera recuperación en este segundo semestre de 2016, lo que Fernando Reyes, académico de la Universidad Central, define como una montaña rusa. Vamos teniendo una fluctuación del techo, lo cual induce a pensar de que a lo mejor no tengamos en el futuro inmediato, por lo pronto en 1 o 2 años, un techo fijo de 60, 70 dólares el barril, sino que hay varias incertidumbres vinculadas al mercado de hidrocarburos. Las opciones para países como Ecuador, dependientes actualmente de la exportación de hidrocarburos, se basan en el cambio de la matriz productiva y energética, según los expertos. El factor fundamental para el cambio de estructura productiva es el rol en la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es baja, la inversión es mayor. Porque también hay irrupción de las energías eléctricas, de eficiencia energética, las energías renovables. No se puede dejar de producir sino ser competitivo, sugiere Reyes, quien cree que en los próximos años se definirán cuáles países productores logran quedarse en el mercado. Entonces, sí es clave que tengamos petróleo, sí es clave pensar en una nueva refinería, también es clave, pero también es muy importante que vayamos dando pasos para reducir el consumo de hidrocarburos en el sistema de transporte. Sofía Montoya, Ecuador TV. Revisamos información de la capital, pues continúan las protestas de los moradores de varios barrios del noroccidente de Quito por el proyecto Quito Cables. Esperan respuestas directas de las autoridades municipales en una socialización que, según el alcalde Mauricio Rodas, sí se realiza y espera llegar a todos los sectores. Esta vez se apostaron en la Avenida Occidental y Rumiurco, en el sector del Condado, para continuar con una protesta que aseguran permanecerá así ante un proyecto que, según entienden, afectará a más habitantes de los que beneficiaría. Es un proyecto que va a deteriorar la calidad de vida de 20,000 personas y va a favorecer, en el mejor de los casos, a 8,000 personas. Pero estas manifestaciones no tienen sentido para el alcalde Mauricio Rodas. A mí me llama la atención las inquietudes que esto ha despertado cuando todavía nosotros no hemos iniciado el proyecto. Sobre todo porque la socialización del proyecto sí se lo está haciendo, asegura, y porque son necesarias las expropiaciones para un proyecto de esta magnitud. Lo hemos venido ya haciendo durante varias semanas, lo continuaremos haciendo y, por supuesto, hay que entender que todo proyecto de obra pública en la ciudad implica también el desarrollo de expropiaciones. De todas maneras, las voces de protesta creen que hay alternativas más económicas, que estarían entre los 18 y 20 millones de dólares, frente a los más de 40 millones que implicaría el proyecto Quito Cables. La conclusión, por ejemplo, de la prolongación de la avenida Machala, un enlace que tenemos entre la Rumiurco y la Manuel Córdoba Galarza. Arriba, en la zona de Pizulí, tenemos una prolongación de la avenida Pablo Yerovi con la antigua avenida, digamos, la carretera Nono. Porque nosotros no nos oponemos a que la Roldosa, a que la Pizulí, a que todos estos sectores tengan los beneficios, pero hay otras alternativas. Y a esos 40 millones de dólares no se contemplan los costos de mantenimiento y de expropiaciones, pero además porque consideran que no existen los suficientes estudios para dar su beneplácito. A quien ha dicho eso le invito cordialmente a que visite la página web de la EMOP, en donde están publicados desde hace varias semanas los estudios de ingeniería en detalle desarrollados por la Escuela Politécnica Nacional. En todo caso, este tema genera controversia, de gran interés para quienes se sienten afectados y minimizada por el burgomaestre. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Ecuador ya tiene lista la agenda que presentará en la conferencia Hábitat 3, que se desarrollará en Quito en octubre próximo. Tratar el tema de la respuesta frente a los sismos es uno de los puntos más importantes. Nuestro país, además de ser un buen anfitrión, quiere ser parte activa dentro de la conferencia Hábitat 3, razón por la cual está interesado en fomentar los temas que serán tratados en dicho evento y a la vez incorporar otros puntos también de importancia. Para Verónica Bravo, subsecretaria de Hábitat 3, el aporte desde la academia ha sido muy importante para analizar diferentes ejes que serán puestos a consideración en la conferencia de Quito entre el 17 y 20 de octubre próximo. Tenemos el de sostenibilidad, desarrollo productivo, derecho a la ciudad,
que es la recuperación de lo público. Uno de los temas que se desea incorporar es el que tiene que ver con los sismos. Claro está, desde el punto de vista como sociedad y urbanístico. Es por esto que Bravo asegura que el terremoto de abril pasado proporcionó experiencia que debe ser compartida por los miles de delegados de 192 países que se darán cita en Quito. ¿Cómo nos recuperamos de eventos como este? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo evitamos que hayan mayores afectaciones? La funcionaria también cree que lo importante de la conferencia Hábitat 3 es que cada país hará una contribución frente a sus propias realidades. En el caso de América Latina hay una injusticia social muy fuerte. O sea, precisamente uno de los ejes son las ciudades equitativas. ¿Cómo luchar contra eso? Pero la expectativa por este tipo de temas no solo se enmarca en los talleres que se están realizando en Ecuador con miras a Hábitat 3, sino también a nivel mundial, puesto que los acuerdos definitivos que se logren firmar serán de cumplimiento obligatorio por parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Así lo comentó Nuri Bermúdez, asesora de gestión de riesgos. Son vinculantes a una serie de tratados. En las próximas semanas se tiene previsto que todos los involucrados en la conferencia Hábitat 3 analicen el documento final que presentará nuestro país en la cita de octubre próximo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el Ministerio de Turismo realizó en la ciudad de Guayaquil una nueva socialización del taller de certificación internacional para los operadores turísticos del país. Un proceso que permitirá la legalización de quienes operan informalmente en este sector, así como su impulso internacional. Para Ecuador, la promoción e impulso turístico sigue alcanzando los propósitos trazados. Sin embargo, la certificación internacional es el paso que, a decir de Fernando Alvarado, ministro de Turismo, permitirá justamente la consolidación de toda la estrategia. Ya tenemos conectividad, ya tenemos aeropuertos, ya tenemos puertos, tenemos seguridad y entonces estamos trabajando ahora enfocándonos en la calidad. TourCert es la certificadora a cargo de esta acreditación, a la cual solo podrán aplicar los hoteles, restaurantes y operadores legalmente autorizados. Según su representante en el país, Ecuador se encuentra a la vanguardia de este tipo de procesos. Ecuador definitivamente es el país pionero, dado que la sostenibilidad muchas veces se ve, no la mantienen las empresas por los costos de la certificación. Hacemos nosotros decir, muéstrame el diploma. Si tú tienes la certificación, nosotros te hacemos el crédito por el costo. Si a mí la certificación me cuesta, hablemos, $100, yo cojo y ya no me cuesta eso, lo cambio con el 1 por 1000. Pero ¿qué hay del porcentaje informal que opera en este sector? Este aspecto es otro de los beneficios que permitirá la certificación de TourCert. La informalidad no tiene calidad, no tiene estándares, no hay estadísticas, no hay nada en el tema de informalidad. El cliente se siente respaldado porque evidentemente confía más en alguien que tiene una certificación, que pasó por un esfuerzo. Esta es la segunda jornada de socialización del taller de acreditación. Posterior a esto, las empresas de turismo ya podrán tramitar e ir ejecutando la certificación internacional. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Revisamos más información, amigas y amigos. Una muestra museográfica sobre el Metro de Quito fue inaugurada por el alcalde Mauricio Rodas. La idea es generar una cultura metro en la que la ciudadanía se familiarice con ese servicio. Esta área es la boletería. Es una exposición interactiva para conocer los diversos aspectos del Metro de Quito, su construcción, funcionamiento y beneficios. Con este espacio queremos iniciar una serie de acciones educativas, sobre todo de carácter lúdico. Está pensado que sobre todo para los más pequeños, esta casa se convierta en un centro de diversión al tiempo que aprenden sobre el metro. Pero también se cuenta la historia del transporte público en la ciudad y experimentar una simulación de una estación del metro. Y con ello promover una cultura metro para familiarizarse con el servicio y las normas de comportamiento y uso. Y la idea no solamente es cuidar el proyecto Metro de Quito y cuando ya funcione, sino también los sistemas de transporte que ya se encuentran en funcionamiento en la ciudad. Por ejemplo, los nuevos buses biarticulados, las nuevas estaciones del trole que hemos venido poniendo en operación durante las últimas semanas. La muestra estará disponible en el Museo Interactivo de Ciencias de miércoles a domingo, de 9 horas a 17:30, durante un año. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 14 horas y 1 minuto, 1 hora menos en Galápagos. Sofía, amigas y amigos, hacemos una primera y muy breve pausa para volver con más. Así es, cuando regresemos les contamos acerca de la agenda de trabajo que cumple hoy el presidente de la República, Rafael Correa, en la ciudad de Guayaquil. Eso al volver.
En Pulso Político, analizaremos la política agropecuaria ecuatoriana, un desafío para alcanzar el desarrollo rural sostenible. Nos acompañarán Miguel Carvajal, asambleísta nacional por el movimiento Alianza País, Antonio Gaibor, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, Francisco Ron, director del Centro Andino de Acción Popular, y Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Pulso Político, hoy 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Fusionamos pasillos con técnica lírica y surgió esto. Yo sé que estos rosales se mutearán. Soy esclavo de la libertad, aerolibre como el viento, como el gallinazo. Así suena Manabí, miércoles 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. El surrealismo y la imaginería. La vida de la célebre pintora y poetisa mexicana desde su propio sufrimiento. Al interior de esta casa se desarrolló la vida familiar. En grandes figuras del arte mexicano. Pues algo único, una persona muy especial. Presentamos la biografía de Frida Kahlo. Este jueves, 23 horas 30. El secretario de la CENESID, René Ramírez, se sienta con Javier Lazo para hablar del programa de becas en el exterior, la educación superior en el país y de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en un nuevo programa de Palabra Suelta. Este miércoles, 22 horas. Tenemos ya, Sofía, amigas y amigos, listo el informe que relata las labores que realiza desde muy temprano el día de hoy el presidente de la República en la ciudad de Guayaquil. Antes de eso, el ministro de Trabajo entregó varias cifras sobre la situación del empleo y subempleo en el Ecuador y además dio un último plazo al empresario Álvaro Noboa respecto al pago a los trabajadores de la Hacienda La Clementina. Nuestra compañera Olga Velasco nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes. Este día el Ministerio del Trabajo presentó el nuevo sistema digital para los inspectores, el mismo que generará un ahorro de cerca de $200.000 solo en 2016. En este espacio el ministro Leonardo Berresueta también se refirió a otros temas. Dio un ultimátum a Álvaro Noboa para que cancele la deuda que mantiene con los ex trabajadores de la Hacienda La Clementina por concepto de desahucio, vacaciones y jubilación patronal. De no hacerlo, anunció medidas. Le doy públicamente al señor Álvaro Noboa Pontón el plazo de 8 días para que proceda a pagar los valores que adeuda a los trabajadores, ex trabajadores de La Clementina, cerca de $4 millones. Le damos públicamente 8 días de plazo para que proceda al pago de estos valores. De no hacerlo, inmediatamente el Ministerio del Trabajo procederá con la ejecución y el remate de los 64 bienes que se encuentran a disposición del inspector del trabajo y de igual manera a la retención de los dineros. No podemos permitir que los trabajadores no puedan cobrar sus haberes y que por supuesto sus derechos sean vulnerados. Ratificó que las cifras de desempleo en el país se ubican en 5,3% y de subempleo en 16%. Dio cifras de las personas que se han acogido al seguro de desempleo tras la aprobación de las reformas laborales. Y explicó que a más de 100 días del terremoto, 600 personas ya tienen una fuente de empleo en Manabí y Esmeraldas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Olga Velasco. Y lo anunciado, la agenda del presidente de la República, Rafael Correa, se cumple hoy en la ciudad de Guayaquil. Mirta Carrillo nos cuenta los detalles a través del siguiente informe. Buenas tardes.
Desde este martes 2 de agosto, la Policía Nacional acantonada en la ciudad de Guayaquil cuenta con una nueva flota vehicular. Se trata de 130 patrulleros que se entregan con la finalidad de potenciar las acciones de prevención del delito y orden público. Desde el año 2007, el gobierno ha invertido 750 millones de dólares en la implementación de equipos y tecnología para la Policía Nacional. El presidente de la República, Rafael Correa, puntualizó la organización bajo el nuevo modelo de gestión implementado. Hoy estamos organizados por distritos, circuitos, subcircuitos, técnicamente, eficientemente, para servir a la comunidad, y la policía se relaciona con los ciudadanos en la prevención y el combate a la delincuencia. Más temprano, el presidente de la República participó de la inauguración de la Casa de Acogida Libertadores para adolescentes entre 12 y 17 años con problemas de adicción. La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, destacó que es el tercer centro de este tipo en el país y el segundo en la ciudad de Guayaquil. Cuenta con espacios físicos, infraestructura y profesionales. De su parte, el presidente Correa respondió a las críticas con relación al gasto público vertidas por el alcalde de la ciudad. Que es un espacio temporal de acogida que ofrecerá atención integral cómoda y confortable para adolescentes que pasarán aquí una etapa de reposo, una etapa de reinserción, una etapa de acompañamiento. Diciendo que el gobierno en un mes en sueldos y salarios gastaba más que todo el presupuesto de Guayaquil en un año. Primero, es mentira, ni siquiera sabe contar. Segundo, ¿acaso los municipios tienen ejército, tienen policía nacional, tienen embajadas, tienen educadores por centenas de miles como el gobierno nacional? Y tercero, este es el gasto público. Estos son los funcionarios, esos miles de expertos, psicólogos, orientadores juveniles, para que nuestros jóvenes no caigan en el vicio de las drogas, compañeros. En la agenda del primer mandatario acá en el puerto principal consta una visita a los terrenos donde se construirá una unidad educativa del milenio en el Guasmo Sur. También mantendrá una reunión con el Comité Interinstitucional de Drogas. Para finalizar el día, mantendrá el conversatorio con los medios de comunicación de la urbe porteña. Es la información. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Mirta Carrillo. Y les contamos que en Portoviejo, la Corporación Nacional de Electricidad recibió del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien cumple agenda en Manabí, 6 grúas, 8 carros canasta, una hidrolavadora, 60 camionetas y herramientas para trabajos en línea energizada, con el objetivo de mejorar los tiempos de atención y restablecimiento del servicio eléctrico en varias provincias del país. Para tener una dimensión de la afectación, pudiéramos mencionar que se afectaron más de 7.000 kilómetros de redes eléctricas de medio y bajo voltaje, más de 850 kilómetros en líneas de transmisión y de subtransmisión. Se afectaron 27 subestaciones y casi 900 transformadores. Tuvimos que reemplazar de forma emergente aproximadamente 800 postes y hemos logrado en tiempo récord, con el compromiso de todos ustedes, recuperar prácticamente la totalidad del servicio eléctrico para todos nuestros damnificados del terremoto. El Pleno de la Asamblea Nacional continúa con el debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Rosana Alvarado, de Alianza País, propone la reestructuración de las comisiones. El argumento de Alvarado, quien integra la Comisión de Régimen Económico y Tributario, es que se modifiquen nombres y temáticas de las comisiones, incluso de acuerdo a la carga de trabajo y los temas que abordan. Aquellas que tienen los nombres de participación ciudadana, de derechos colectivos, de acuerdo a la Constitución, tratan temas que son transversales, que se discuten en cada una de las comisiones, aunque no sean llamadas de esa manera. Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, que se encargó de tramitar al menos 11 propuestas de reformas, informa que en
estas se incluye un mecanismo progresivo de sanciones a los legisladores que no asistan a trabajar. La no asistencia de los asambleístas hasta un 40%, hablaríamos de una sanción mensual, de la remuneración mensual de hasta un 60%, luego si esto se reitera por segunda ocasión, hablaríamos de una suspensión del cargo a asambleístas por el periodo de 30 días. Para evitar casos como el de la legisladora Esperanza Galván, que ha cobrado parte de su salario pese a estar privada de libertad por investigaciones, se propone un mecanismo mediante el cual el alterno asuma el cargo de forma temporal o definitiva, dependiendo la situación. Cuando un asambleísta es privado de libertad, automáticamente, sin necesidad de excusa, el alterno asume durante el tiempo que dure la privación de libertad. En la oposición mantienen el criterio de que se amplíe la capacidad fiscalizadora del Parlamento. Para darle primero más independencia y autonomía a la Asamblea Nacional. Otra observación que llegó desde las filas de la oposición es que en el segundo debate sea el Pleno de la Asamblea y no el legislador ponente quien decida sobre la pertinencia de acoger o no modificaciones de última hora. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Clever Jiménez ya no ostenta el cargo de legislador, por lo cual la Asamblea no puede pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad. Ese es el criterio de varios asambleístas con respecto a la providencia emitida por el juez Jorge Blum. Como extemporánea, así califica Ramiro Aguilar la providencia del juez Blum, que solicita la autorización de la Asamblea para enjuiciar a Clever Jiménez por supuestamente haber hackeado las cuentas de correo electrónico del presidente Correa. Clever Jiménez en este momento no es asambleísta. No se le puede quitar algo que no tiene. O sea, la inmunidad parlamentaria es un atributo de un parlamentario. Clever en este momento no es parlamentario. Para Virgilio Hernández, de las filas del Movimiento País, la Asamblea sí puede pronunciarse al respecto, pero simplemente para aclarar cuál es la situación actual del ex asambleísta Jiménez. En ese caso, la Asamblea tendrá que contestar que ya no se puede pedirle a la Asamblea que establezca un pronunciamiento sobre eso, sobre una persona que ya no tiene esa condición de legislador. Pese a que el presunto delito del que se lo acusa se lo cometió cuando aún era legislador, se cuestiona sobre el hecho de que si Jiménez lo hizo o no en ejercicio de sus funciones como parlamentario. Que este mismo tipo de delitos son delitos comunes y no son, digamos, en este caso no prevalece y no cabe la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, ante el pedido formal de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Administración Legislativa se reunirá para tomar una decisión. Eso ocurrirá la próxima semana. Pero eso lo analizaremos, no hay una resolución al respecto, recordemos que tenemos 30 días para contestar. Cabe mencionar que la decisión de la Corte Nacional de Justicia está motivada en un pedido de la Fiscalía General del Estado. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En la delegación electoral de la provincia de Pichincha, el CNE desarrolló un nuevo simulacro de cara a las elecciones del 2017. Con esta ya suman 19 de estos ejercicios en los cuales se consideran las etapas de inscripción de candidaturas, fase de escrutinio y transmisión. La publicación de resultados además se observa en este simulacro. Con estas experiencias se pretende transparentar y lograr mejores prácticas electorales para los próximos comicios. Toda una gira de simulacros operativos y técnicos, de pruebas de concepto, de todo lo que significará el proceso electoral del 2017. Siempre hemos dicho que lo importante no solo es la planificación, sino también la ejecución, y me parece que todos estos ensayos, todos estos simulacros, todo esto pone a prueba al Consejo Electoral y a sus áreas técnicas, a sus áreas operativas, en nuestro único objetivo, el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Por tanto, enhorabuena que con la reunión del día de hoy, en donde tenemos justamente a las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo, Galápagos y a la Delegación Provincial Electoral del Pichincha, podemos cerrar este primer ciclo de simulacros, de flujos, de pruebas de concepto que nos ha dejado muchos, sin duda, respuestas y preguntas también con respecto al proceso y que nos permite ir mejorando nuestras prácticas electorales. El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, respondió a la denuncia formulada por la ONG Fundamedios ante la Fiscalía al respecto de lo que a su criterio es una modificación en uno de los articulados de la Ley de Comunicación con el cual se habría sancionado algunas radios. El funcionario aclaró que no se ha realizado cambio alguno en la ley y que todo corresponde a un malentendido por un error de impresión en uno de los ejemplares de bolsillo, pero ya que los procesos se realizan remitiéndose al registro oficial, ningún medio de comunicación fue sancionado mediante esta herramienta de trabajo. Nosotros con fecha 18 de julio, contestamos a la Asamblea sobre las inquietudes que ellos presentaron. Esta superintendencia no ha dispuesto ni ordenado
ninguna modificación de la ley. Reconocemos que esa es la competencia exclusiva que tiene la Asamblea Nacional y la supuesta denuncia fue conocida precisamente en el transcurso de una rueda de prensa, por lo que se dispuso una revisión sobre el caso, constatándose que durante el levantamiento del texto para su entrega a la imprenta se generó un error de transcripción. La superintendencia, en el ámbito de su competencia, y esto es algo también que debe ser informado, no ha planteado ningún proceso administrativo por el incumplimiento de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación. Tengamos en cuenta que estos son objetos de trabajo. La ley no se puede cambiar por un error de transcripción. Los procesos no están basados en la transitoria sexta. La infracción se genera en el artículo 103. Lo que hace la transitoria es establecer la gradualidad, pero en ningún momento, es decir, complementa lo que dice el artículo 103. Aquí está la ley en el registro oficial. Cuando nosotros elaboramos un proceso no nos fijamos en estos instrumentos de trabajo, sino que tomamos el registro oficial como norma para sancionar cualquier tipo de falta a la ley. En otro tema de interés, pese a que la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto del caso Isaías no establece la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de cumplir con una indemnización pecuniaria y menos con una restitución de sus bienes, la defensa de los exbanqueros insiste en citar dicha resolución para exigir la devolución de las propiedades incautadas a los exdueños de Filambanco. La resolución de la ONU del 5683 y lean la resolución de la ONU 60-147 en que les dice lo que acabo de decir. Señor, restituya bienes, indemnice, compense, pague, pida disculpas, que hemos comenzado el proceso de cumplimiento, el proceso de reparación de los daños que el Estado condenado debe pagar. Y por lo tanto nuestra puerta está abierta a lograr el acuerdo reparatorio. Caso contrario, seguiremos con las acciones complementarias para el cumplimiento del dictamen. Conoceremos luego de una breve pausa, amigas y amigos, la cantidad de droga que se sacó de circulación por parte de la Policía Nacional en la frontera norte, Sofía. Y además, Brasil se prepara para el inicio de los Juegos Olímpicos. Eso y más cuando regresemos. En agosto, disfruta el mejor verano por la pantalla de Ecuador TV. No querrás despegarte de tu pantalla. Ecuador TV te trae la mejor programación. En agosto. ¿Hasta cuándo nuestro país seguirá fingiendo que el mundo no está en guerra? Nuestro pueblo cree que Hitler y sus generales nazis son problema de Europa. Lamento informarles que más de 3.000 vidas de norteamericanos se han perdido. Le solicito al Congreso que declare el estado de guerra. ¿Están listos? ¡Casi listos! Pearl Harbor, miércoles, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Retomamos la información. Gracias por mantenerse con Noticias 7. La Municipalidad de Ambato invirtió aproximadamente $3 millones en el Centro de Capacitación para Bomberos, el cual apunta a incorporar instructores internacionales y la excelencia en la preparación de los casacas rojas. Veamos los detalles.
Con esta demostración se inauguró el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa municipal Cuerpo de Bomberos Ambato, que tiene un área total de 7 hectáreas, además de 2 torres para rapel, escalada, descenso y entrenamiento, que se ubica entre las mejores infraestructuras del país. Cuesta cerca de $3 millones, pero vale la pena esta inversión porque sabemos que vamos a formar gente de altísimo valor. Narcisa Aldaz se muestra optimista, ya que su hijo formará parte de los 34 aspirantes a bomberos de Ambato que se formarán en este lugar. Mi hijo le vaya de lo mejor y se capacite muy bien en este centro. Además cuenta con un área de práctica de combate de incendios con una casa de humo y un tanque para prácticas con combustibles líquidos y sólidos. Que podamos hacer convenios con otros países y tener instructores aquí internacionales y obviamente, ¿por qué no?, también tener alumnos y también nosotros demostrar nuestros conocimientos. En este lugar el Cuerpo de Bomberos Ambato puso en práctica todos sus conocimientos en rescate de personas y primeros auxilios. Nuestro trabajo a la vez también es muy peligroso, pero a la vez también es muy bonito porque nos sentimos satisfechos de ayudar a la gente. El centro tiene una capacidad para 50 personas entre hombres y mujeres. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Heroína, marihuana y cocaína están dentro de las sustancias ilícitas que decomisó la Policía Antinarcóticos en la norteña provincia de Carchi durante los últimos operativos realizados en la ciudad de Tulcán. La ayuda de uno de los canes del Centro Regional de Adiestramiento Canino facilitó el decomiso de 64 cápsulas de látex con 620 gramos de heroína. La droga estaba oculta en una almohada de viaje. En el momento que nuestros canes dan la indicación positiva, el guía realiza una inspección visual y manual. Entonces, al momento que nuestro can da la indicación, es una alerta, un perfil mucho más alto para nosotros para poder hacer una inspección. De igual forma, el can de nombre Eva identificó que en esta maleta de color negro estaban ocultos 1.375 gramos de marihuana. El alcaloide tenía como destino el centro norte del país. El can es quien da una alerta positiva, pero el registro ya manual y más completo lo hace el guía, quien es especializado ya en temas de perfiles y formas de camuflaje. Asimismo, la Policía de Antinarcóticos en el control sur de la ciudad de Tulcán detuvo a 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que aparentemente transportaban 9.745 gramos de marihuana. En la cajuela se encuentra un saco de yute conteniendo 21 paquetes que contenían en su interior marihuana, los cuales iban destinados a la ciudad de Quito para el tráfico de consumo interno. Solo en los últimos días, los operativos antidrogas dejan como resultado 19 personas aprehendidas para investigaciones, entre ellas un menor de edad, y el decomiso de 15.684 gramos de marihuana, 620 gramos de heroína y 1.326 gramos de cocaína. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Los temas del mundo, todo está listo para el inicio de los Juegos Olímpicos en Brasil. Sin embargo, los preparativos se han visto empañados por las manifestaciones en contra del gobierno interino de Michel Temer. Este viernes 5 de agosto se inician los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Sin embargo, los preparativos se han visto empañados por varios frentes, incluyendo una recesión severa que conduce a los recortes presupuestarios olímpicos, las preocupaciones sobre la contaminación del agua, la delincuencia y el virus del Zika. Una de las medidas tomadas por la organización es el incremento de la seguridad. Para ello, 85.000 policías y soldados patrullan las calles y playas, es decir, el doble del contingente de seguridad en Londres 2012. Hace pocos días fue inaugurada la nueva línea del metro que conecta el centro de Río a Barra Tijuca, donde se encuentra el Parque Olímpico. El problema más visible es el crimen en la calle, con frecuentes asaltos en puntos turísticos como las playas de Copacabana e Ipanema. Desde hace varios días, las delegaciones de todo el mundo han arribado a Brasil para participar de los primeros Juegos Olímpicos en una ciudad sudamericana, Río de Janeiro. Cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
Por su parte, varias organizaciones indígenas cumplen una jornada de protestas al sur de Río de Janeiro. Pretenden mostrar al mundo entero el alto costo social de este evento. Los grupos mencionados han organizado una gran marcha para este 5 de agosto, día de la inauguración oficial de los Juegos. Vamos a Venezuela. Una vez que el informe del Consejo Nacional Electoral en este país validó el 1% de las firmas y huellas para que continúe el proceso hacia el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, hace falta cumplir con nuevos requerimientos previstos en la normativa electoral. Entre ellos se analizarán los recaudos de la agrupación de ciudadanos conformada para la convocatoria del revocatorio y con ellos se iniciará la segunda etapa del proceso de recolección de firmas equivalente al 20% de los electores. En España, el segundo encuentro entre el presidente en funciones Mariano Rajoy y el secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez terminó sin acuerdos para desbloquear la formación de un nuevo gobierno. Según Sánchez, la izquierda no va a apoyar a la derecha. Para este martes, Rajoy tiene previsto reunirse con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien anunció su intención de mantener contactos con los representantes del resto de las fuerzas parlamentarias. Además, aseguró que si no hay acuerdos, las elecciones tendrían que repetirse. También les contamos que en Brasil se reanudó el proceso de juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Además, alerta roja en China por la llegada del tifón Nida. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Se inició la recta final del juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. El informe que recomienda si se archiva o no el juicio fue presentado por el senador Antonio Anastasia a la comisión responsable del juicio. El próximo 9 de agosto dicho informe será votado por primera vez y si es aprobado con mayoría simple, 41 de 80 votos, será programada una última sesión desde el 29 de agosto. Varias críticas ha recibido el cardenal de Perú tras declarar en un medio de comunicación que las mujeres abusadas sexualmente provocan a los hombres al exponerse. Ante el rechazo mostrado incluso por miembros del nuevo gobierno, el arzobispo dijo que sus palabras fueron mal interpretadas y que rechaza cualquier violencia física y sexual contra la mujer. El Papa Francisco nombró una comisión que estudiará la posibilidad de permitir que las mujeres sean diáconas. La delegación está conformada por 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres, quienes analizarán el papel de las mujeres que ejercieron esta función durante los primeros años de la Iglesia Católica. Alerta roja en China tras la llegada del tifón Nida. Según los meteorólogos, es el fenómeno más potente que toca tierra desde 1983 y lo hizo con fuertes tormentas y vientos en Hong Kong y Cantón, mientras que en Shenzhen y otras ciudades se han habilitado estadios como refugios para personas que viven en zonas de mayor riesgo. Un edificio de 5 pisos se derrumbó en la capital de Kenia, Nairobi. Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos, pues los ocupantes habrían desocupado un día antes del inmueble debido a las grietas que aparecieron en las paredes. En mayo, más de 30 personas murieron cuando un edificio se derrumbó debido a las intensas lluvias. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Antes de terminar esta jornada informativa, Sofía, amigas y amigos, les tengo una invitación. Los fines de semana de agosto brindan una oferta de danza y teatro en Guayaquil. Por ejemplo, en el Teatro Sánchez Aguilar se exhibe una moderna adaptación del clásico Romeo y Julieta y en el Teatro Centro de Arte se dará una noche de gala con danza árabe. Laila Alviar asegura que la danza árabe la libera de tensiones y preocupaciones. Tenemos todos nuestros problemas de pronto, pero en el momento en que bailamos es otra cosa, nos trasladamos y tratamos de eso que sentimos también transmitirlo a los demás. La Escuela Danza Árabe cumple 18 años de existencia este 2016 y por eso se dará una noche de gala el viernes 5 de agosto. También se dará un congreso ecuatoriano árabe. Con artistas de la talla de Momo Kadous, que viene desde Egipto, es un maestro muy reconocido en el mundo de la danza árabe. Las personas interesadas en asistir a la noche de gala pueden adquirir las entradas directamente en las boleterías del teatro o en nuestras oficinas. Y las personas interesadas en inscribirse en el congreso pueden venir directo a nuestras oficinas en el Centro Educativo Árabe, Avenida Primera 1242 y Costanera, en Urdesa Central. O seguirnos por nuestras redes sociales, Neme Danza Árabe. Y
si hablamos de danza, la balletista María Clara Ambrosini, a sus 18 años de edad, incursiona también en el teatro. Me encanta que se haya dado la oportunidad de pasar al teatro y ha hecho un proceso increíble. Estoy muy contento, muy orgulloso y estoy seguro que todo el mundo se va a sorprender cuando la vea. Jaime Tamariz es el director de la adaptación moderna del clásico de Romeo y Julieta. Es una obra que tiene mucha vigencia porque habla sobre adolescentes. Esa fue una de las condiciones que pusimos para trabajar, fue que los actores fueran muy jóvenes. Me siento bastante identificada porque es una niña que empieza a indagar en esto de la adolescencia y se vuelve muy rebelde y se puede decir que soy un poco rebelde. Siento que muchos actores de mi edad quisieran poder ser Romeo y la verdad es que significa mucho para mí. La obra se exhibe los fines de semana. Aquí la invitación de quien encarna a Julieta. ¿Qué dice mi amor? Tu amor. No se pierdan Romeo y Julieta en el Teatro Sánchez Aguilar hasta el 21 de agosto, los viernes, sábados y domingos. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Muy bien, Sofía, amigas y amigos, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. No se olviden las siguientes emisiones, 19 y 21 horas. Noticias 7. Hasta pronto.